pregunta, me ganaste la pregunta, te amo. Es como Ahí que va. está acá. Primero, dos cosas eso. Vos hablar, porque me parece, he escuchado mucha gente, eh, varón blanco, heterosexual, cisgénero, edad media con mucha plata, hablando tan libremente y tan suelto del cuerpo sobre experiencias que atraviesan los cuerpos de otros, de las otredades, sin darle lugar a las personas que tienen que hablar de eso, que me parece una... Para empezar, una falta de respeto. ¿Ah? Claro, eso tiene que Dejar que ver más que la nada con la oportunidad... apropiación, ¿no? De una historia Eso, y de una lucha histórica, ¿no? O sea, está bueno que todos seamos parte, pero sí transmitirlo desde la voz propia, ¿no? Es como darle visibilidad a esa historia, en realidad no es una historia, es una realidad. Y también pensando en esto que vos decías, Johnny, de la expectativa de vida que tiene la población trans en Uruguay y en América Latina, que es de 35 años. ¿No? Obviamente que existe un bajo porcentaje, ponele que del 1 o el 2% de personas trans que han superado esa expectativa, pero porque han tenido la posibilidad de tener una trayectoria de vida un poquito mejor de lo que realmente es, ¿no? Y en esto que hablábamos de las infancias trans, tener presente que el primer espacio de exclusión y de violencia que se vive es en tu propia casa, en tu hogar, tu familia, tus padres, tus hermanos, porque no solamente te discriminan tus padres, porque muchas veces pasa de no tener la información de qué le está pasando a mi hija, a mi hija, no entender el proceso, pero muchas veces pasa también desde un lugar de ignorancia y desde violencia, de discriminación, de no asumir, de no acompañar esos procesos. Entonces esto genera toda una vulnerabilidad tremenda, ¿no? Que ya te pone barreras desde el vamos, desde tu vida, desde tu casa, desde tus amares, desde tu familia. Y también que la primera exclusión que se vive es dentro de nuestros hogares, porque muchas veces tenemos que abandonar nuestros hogares a edades tempranas. En mi caso, yo me fui de mi casa a los 13 años por toda esa violencia que yo sufría. Y eso me llevó a situaciones de extremada vulnerabilidad, como tener que vivir en una plaza, dormir en un parque, tenerme que prostituir para sobrevivir. Hay un montón de barreras y de situaciones que viven las personas trans que no están buenas. Y lo más triste de todo esto es no tener una contención, un acompañamiento, un espacio de referencia. Hace un par de años atrás no teníamos referentes LGBT que podían guiarnos. Hoy contamos con la suerte de que hay colectivas y colectivos organizados que ayudan, que buenas que andan chicos, chicas, chiques. ¿Por qué estoy de acá arriba así tan como de acá abajo? Y dejé tanto espacio acá arriba porque ya hace 14 videos que vengo haciendo esto. Y sé que después cuando aparezca en nuestra invitada de hoy, vamos a... tipo voy a quedar cortado por la mitad. Entonces, hoy, esperen que la voy a ir invitando, ¿ah? Porque si no después me enloquezco. Vieron que yo, nada, no puedo hacer muchas cosas juntas. No puedo hacer cosas, pienso lento y despacio. Ahí la está buscando. Bien, como les decía, no puedo hacer muchas cosas juntas. Pienso lento, pienso despacio. ¿Cómo están todos, todas las que se están uniendo? Estoy esperando para mandarle la invitación. No me aparece, me pongo nervioso. Pero hoy vamos a tener una persona que está además, la conozco hace una banda de tiempo, ¿tá? Hace una banda. Paula Moreno, ¿tá? Paula Moreno, también conocida como dice DJ Fuega, ¿tá? Y bueno, un poquito de ella. Ella es de... bueno, es una de las personas que conozco desde hace más tiempo, desde que empecé a militar allá, desde que tenía muy pocos años, y ya ha pasado un montón de tiempo. Es de esas personas... le voy a decir que me mande ella la solicitud para unirse. Ahora entiendo a Susana Jiménez cuando tipo tocaba el teléfono y hacía ajá, 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 porque es como que tengo que estar pensando lo que estoy diciendo, lo que estoy escribiendo, ya le voy al mensaje. Bueno, lo que les decía, Paula Moreno, la conocí mientras ella integraba el colectivo Diverso Las Piedras, fue una banda, un saludo a toda la gente que se está uniendo, muchas gracias, va a estar de más esto.
mientras ella integra el colectivo diverso Las Piedras. Ahí está Paulita. Hola Paula, ¿está? Solicitó unirse. Ay, te amo Paula, qué bien, ella lo entiende todo. Bueno, la conozco desde que ella estaba en el colectivo diverso Las Piedras. A ella militaba hacía mucho en las redes, pone el cuerpo, sale a la calle, hace lobby, hace todo lo que hay que hacer. ¿Tá? Es DJ, es diseñadora, es activista histórica del colectivo diverso Las Piedras, fundadora. Te estoy presentando, amor, te estoy tirando flores, así que espera que te termine de tirar las flores. ¿Tá? Hermosa como siempre estás. ¿Qué más? Está. El colectivo diverso Las Piedras, cuando te conocí, y bueno, que den un trayecto, un recorrido histórico en todo lo que son las luchas de identidades de género y feminismo, ¿no? Y los transfeminismos, particularmente. Y bueno, a partir de una polémica que se desató, oso, que quedé muy cortado. Ahora sí, ahora tengo un cuadro. A partir de una polémica que se desató por un proyecto sobre el proceso de transición, niños, niñas y niñes, en Estados Unidos, me pareció que estaba bueno, porque si bien nosotros estamos en un momento, ahora vamos a ver qué le parece a Paula, que creemos estar en una panacea donde todos los derechos de las personas LGTB los tenemos garantizados, que se habla incluso de discriminación positiva, que se cree que las personas trans como que se les da algún tipo de beneficio especial. Y bueno, y después vamos a los números, vamos a las realidades, vemos que son las personas LGTBI un sector que está excluido de muchas políticas sociales o de muchos accesos a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la salud, y dentro de eso vemos que incluso las personas trans tienen una media de vida de 35 años. A ver, si tenemos un grupo de población dentro de nuestro país que vive 35 años, nos tiene que picar todo el cuerpo y hacer ruido por todos lados. Eso, primero que nada, saludamos al colectivo de Esas Piedras que nos está acompañando en la transmisión. Y bueno, nada, eso por un lado. Y después, bueno, nos va a contar. Bueno, hola, contanos un poquito. Hablanos un poquito y yo ya ahora arranco con las preguntas. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco, Pila, que me hayas invitado para charlar un ratito. Le mando un beso también a los que están conectados, a mis compañeros del colectivo diverso que veo que se están conectando también. Les mando un beso grande y agradezco que se pueda hablar sobre estos temas. En realidad, desde nuestra colectiva hace unos cuantos años ya venimos trabajando sobre este tema, ¿no? Hoy definimos cómo hablar sobre infancias trans, que también es un tema en el cual hay un tabú y que no se habla, y es un proceso de las personas trans, en realidad, ¿no? Porque uno no se levanta y dice, hoy voy a ser trans, mañana voy a ser gay, pasado voy a ser hetero. Uno tiene un proceso en su vida que va desarrollando, que se va identificando y se va manifestando de diferentes formas y se genera esta transición, como decías vos, ¿no? Las transiciones, que son muy importantes respetarlas. Y a veces, generalmente se habla de las personas trans y no se tiene en cuenta las infancias trans, como la trayectoria, ¿no? Entonces, me parece que está bueno como hacer un énfasis ahí también. Porque nosotras, y si ves que hablo mucho, me haces un corte, porque claro, hay que armar el concepto para que la gente pueda entender también que es un proceso, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo personal, a los 5 años ya... Era lo que te iba a preguntar. Claro. Era lo que te iba a preguntar. Me ganaste la pregunta, te amo. Es como que está acá. Primero, dos cosas eso. Vos hablar, porque me parece, he escuchado mucha gente, varón, blanco, heterosexual, cisgénero, edad media con mucha plata, hablando tan libremente y tan suelto del cuerpo sobre experiencias que atraviesan los cuerpos de otros, de las otredades, sin darle lugar a las personas que tienen que hablar de eso, que me parece para empezar, una falta de respeto. Claro, eso tiene que ver más que nada con la apropiación, ¿no? De una historia y de una lucha histórica, ¿no? O sea, está bueno que todos seamos parte, pero sí transmitirlo desde la voz propia, ¿no? Es como darle visibilidad a esa historia, en realidad no es una historia, es una realidad. Y también pensando en esto que vos decías, Johnny, de la expectativa de vida que tiene la población trans en Uruguay y en América Latina, que es de 35 años, ¿no? Obviamente que existe un bajo porcentaje
ponele que del 1 o el 2% de personas trans que han superado esa expectativa, pero porque han tenido la posibilidad de tener una trayectoria de vida un poquito mejor de lo que realmente es, ¿no? Y en esto que hablábamos de las infancias trans, tener presente que el primer espacio de exclusión y de violencia que se vive es en tu propia casa, en tu hogar, tu familia, tus padres, tus hermanos, porque no solamente te discriminan tus padres, porque muchas veces pasa de no tener la información de qué le está pasando a mi hija, a mi hija, no entender el proceso, pero muchas veces pasa también desde un lugar de ignorancia y desde violencia, de discriminación, de no asumir, de no acompañar esos procesos. Entonces esto genera toda una vulnerabilidad tremenda, ¿no? Que ya te pone barreras desde el vamos, desde tu vida, desde tu casa, desde tus amores, desde tu familia. Y también que la primera exclusión que se vive es dentro de nuestros hogares, porque muchas veces tenemos que abandonar nuestros hogares a edades tempranas. En mi caso, yo me fui de mi casa a los 13 años por toda esa violencia que yo sufría. Y eso me llevó a situaciones de extremada vulnerabilidad, como tener que vivir en una plaza, dormir en un parque, tenerme que prostituir para sobrevivir. Hay un montón de barreras y de situaciones que viven las personas trans que no están buenas. Y lo más triste de todo esto es no tener una contención, un acompañamiento, un espacio de referencia. Hace un par de años atrás no teníamos referentes LGBT que podían guiarnos. Hoy contamos con la suerte de que hay colectivas y colectivos organizados que ayudan, que orientan, tenemos espacios donde poder derivar a las personas trans que están en esta situación de vulnerabilidad. Y bueno, y hay un cambio, hay un pasito que nos ha costado mucho a la comunidad avanzar en eso, pero aún falta pila, ¿verdad? Sí, claro. Saludamos a Steven Vázquez y a Emma, que acaban de unir, que les queremos una banda. Este, Emma, te amo, y amor. sí, esto que me decís Steven. es verdad. Sí, y la Emma que se sumó sí, que también a otro DJ que encara la banda Y pinchando. sé Pero Diego, que sí, es un esto que amor, vos lo amo. decías, vos dijiste a los 13 y que la edad promedio son cerca, los 14 años, según lo que está estudiado. Que son a los 14 años que las pibas, los pibes trans, son excluidas por su propia familia. Entonces, imagínense el nivel de vulnerabilidad que uno tiene ese espacio seguro, esa referencia. A ver, un poco, yo creo, esto es una apreciación personal mía, que hace un tiempo me viene pasando y me viene molestando mucho, es que se debe a la reducción de nuestras identidades a nuestras prácticas sexuales. Es como que nosotros somos una cosa que tiene sexo de determinada forma y que no tiene que ver con una construcción de un todo, ¿tá? Como lo decías vos, que es un todo, no es con quién me acuesto, capaz es más cómo me acuesto, quién soy cuando me acuesto, no con quién me fui a acostar. Un poco por ahí. Y bueno, y Claro, esto que pero me yo decías creo que vos, acá hay que viene cosas ahí, que tienen que ver cuando hablamos de trayectorias, ¿no? Porque, por ejemplo, hablemos del sistema educativo, ¿no? Cuando una persona trans está en ese el proceso baño. y empieza a estudiar, a mí me pasó, el bullying y la violencia y la discriminación que se vive en las aulas es horrible, Ah, ¿no? Y en esto de cuando ah, hablamos de las trayectorias y no también tiene que educamos ver de cómo nos vamos transversalmente. corriendo de determinados Educar espacios por frente a el algo bullying y la puntual. violencia que vivís, ¿no? Y también Claro, del prejuicio del otro, de cómo vos tenés que vivir tu vida. En esto que vos decías, o sea, con quién me acuesto, con quién me dejo de acostar, eso es un problema mío, es un tema mío. No tengo por qué darle explicación a una sociedad de con quién me acuesto o con quién me dejo de acostar. O sea, me parece que hay que profundizar claro, más en otras cuestiones como el acceso a la salud, como el acceso a la vivienda, como el acceso al trabajo, como el acceso a la educación, como el acceso hasta a los espacios públicos, al arte, a la cultura, que hemos sido rezagadas históricamente, excluidas, violentadas, que son espacios que realmente nos cuesta pila ocupar por la violencia y la discriminación que se vive. Entonces, más allá de esto que vos decís de la sexualidad, creo que hay que empezar a profundizar más en estos temas, ¿no? No estar tan pendiente claro. de si soy trans, si no sé qué, sino como qué acceso tienen esta población. Claro, exactamente. Bueno, es que, bueno, el tema del acceso y las categorías.
yo lo hablaba con un amigo, es un varón, cis, hetero, que tal, lo habla desde el mejor de las buenas voluntades, de la mejor, pero dice, no, que sí, que no hay que poner tanta etiqueta, que hay que ser libre, que es un discurso precioso, pero a la hora, o sea, no lo podemos capitalizar políticamente, porque si yo me identifico que tenemos que las pibas trans viven hasta los 35 años, la mayoría, porque hay algo que está fallando, no puedo hacer nada en consecuencia. Si no hay un problema, yo no lo puedo abordar. Entonces, políticamente, el discurso ese, a ver, si bien se entiende la intención y está buenísimo, todos somos iguales, bueno, políticamente no. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el acceso a los mismos Ahí, derechos. No todos tenemos el acceso a ahí sí, poder educarnos. de lo que no se habla. Amor, me cortaste un poquito. Ahora, ¿ahí me escuchan? A ver, ahora sí te escucho mejor. En esto que vos decías, de que, bueno, hay que hablar, en esto que vos decías de las etiquetas. Yo siempre digo que de lo que no se habla no existe. Y está de más que no hayan etiquetas, pero hay una necesidad de hacernos visible que lamentablemente tenemos que buscar la forma de hacernos visibilizarnos, de hacernos visibles. Y bueno, por eso mucha gente vos le decís la comunidad LGBTIQI+. Y te dice, ¿y qué significa? Gay, lesbianas, trans, intersexuales, bisexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, vuelvo a repetir, de lo que no se habla no existe. Y nosotros existimos. Entonces, bueno, ahí está la discriminación positiva de la que vos hablabas también, ¿no? Pero bueno, ojalá que vayamos avanzando, pero por el momento la gente tiene que saber que existimos y que somos seres humanos y que tenemos que tener los mismos derechos como los tienen todos, sin importar la identidad de género, la orientación sexual, etcétera, etcétera. ¿No? Me parece que va por Y ahí. sobre todo que sepan, claro, y sobre todo que sepan la realidad en que estamos viviendo y que están viviendo las personas trans. O sea, que todas merecemos y todos merecemos los mismos derechos, pero realmente que hay un grupo particular poblacional que está siendo hiperviolentado y no podemos ser, si somos, o sea, si somos como, ignoramos eso, no somos indiferentes, esa es la palabra, somos indiferentes, estamos siendo cómplices. ¿Ah? Estamos haciendo que ese proceso se siga dando. Estamos les negando el acceso a la salud, a la educación, al trabajo. O sea, más del 90%. Y son números, porque la gente habla mucho por hablar, pero cuando vamos a los números, dan miedo. ¿Ah? Más del 90% de las pibas tuvieron que incurrir en el trabajo sexual. La edad promedio de la exclusión y de forma muy violenta de su casa es a los 14 años. Contigo un poquito antes, como nos contaste, a los 13. Tenés que incurrir en el trabajo sexual con 13, 14 años. O sea, que no es algo que tiene una vida de 14 años, de 13 años, es una forma de sobrevivir, de una edad promedio de vida de 35 años. O sea, no nos hace ruido y a la gente le molesta más. Y todos los transfemicidios, o sea, todo lo que es trans y femicidios, que, bueno, Brasil es nefasto como estamos, Uruguay no estamos tan mal como eso, pero Latinoamérica está horrible, el mundo está horrible, y a la gente le molesta más que usemos una E para dar visibilidad, o que aparezca en un programa de televisión una persona trans, ¿tá? Hablan de inclusión forzada, cuando incluyen forzosamente de que lo normal es ser heterosexual, cisgénero, blanco, hegemónico, bonito, que no está mal ser, porque la gente confunde que cuando uno dice eso, cree que estamos diciendo que está mal ser heterosexual, caucásico, cisgénero y demás. No está mal, pero no es que sea algo lo normal y después está lo otro, todo es normal. ¿Tá? Son variaciones de la normalidad. Las otredades que nos quieren hacer creer que somos, también somos personas normales. ¿Tá? Y existimos y merecemos tener un reflejo de eso. Entonces, me parece que por ahí también el pienso de la gente, que les moleste más el uso de una letra que nosotros y nosotras pongamos los cuerpos. Sí, yo creo que esto tiene que ver también con un cambio cultural que hay que dar, ¿no? Porque el cambio lo tenemos que hacer Claro. cotidianamente, no alcanza con el discurso, ¿no? Hay que hacer un cambio cultural en la Y el lobby. sociedad,
hay que hablar de estos temas, hay que en las aulas hablar de estos temas. Nosotras desde el colectivo Diverso de las Piedras damos talleres de sensibilización sobre diversidad sexual, las personas trans, hemos ido a seccionales policiales a dar talleres, hemos ido a centros educativos, hemos ido a instituciones a poner la cuerpa, porque nosotras estamos convencides de que el cambio viene desde ahí, ¿no? Y también comprometer a un Estado que para nosotros ha estado históricamente ausente a trabajar en cuanto a políticas públicas y en cuanto a la promoción de la diversidad Claro, y no a la discriminación, ¿no? Entonces creo que claro. el cambio cultural, en esto que vos decías de la sociedad y de que los héteros, el cambio cultural lo hacemos todos, todas, Claro. ¿me entendés? Entonces creo que tiene que haber un compromiso social de hacer un cambio. Porque que tengamos leyes, por ejemplo, la ley integral para personas trans, es una ley que ha avanzado en algunas cuestiones, pero falta muchísimo todavía. Y hablo de la ley integral para personas trans, pero la ley de violencia basada en género hacia las mujeres tampoco se cumple, no hay presupuesto, no se trabaja. Los cupos laborales para personas afro tampoco se cumplen, los cupos para personas con discapacidad tampoco se cumplen. Hay un montón de cosas en el que el Estado está ausente. Entonces, si de los movimientos sociales y las activistas y las personas que sabemos que este cambio se tiene que dar, no lo hacemos, estamos en el horno peor. Porque Mal. realmente, Es que, históricamente, hay un Estado ausente, hay una violencia institucional tan grande hacia la comunidad, porque en este caso estamos hablando de personas trans porque me tocan lo personal, pero también las personas gays son violentadas, también las lesbianas son violentadas, ¿no? Las personas queer, las personas no binarias también son violentadas. Entonces me parece que el cambio hay que hacerlo desde un lugar interseccional, ¿no? Con todas las luchas, con el feminismo, con la lucha afro, con la lucha trans, con todas las luchas. Entonces me parece que claro, si realmente queremos lograr un cambio tenemos que ir por ahí. claro, ¿Se me sinergizar. corta? ¿Me escuchan bien? Claro, que necesitas sentir. Que mi amor, justo te hablé encima. Viste que el delay a veces hace que uno se pise. Sí, no, porque pensé que se cortaba. ¿Se escucha bien todo? Sí, sí, sí. De a ratos se corta un poquito, pero se escucha bien y se entiende lo importante. Lo de recién se escuchó todo y se escuchó bárbaro. Y me pareció que está de más. Y de hecho, sí. Que de eso, ahí va, porque yo ahora entiendo, te juro que entiendo a Susana Jiménez con esto de que ay, se creía de Susana Jiménez la otra, ¿qué le pasaba? Correcto. Pero no me avisaron. No, pero te juro, tipo, estar anotando, escucharte, anotar cosas que decís que están copadas por las que quiero ir, tipo, ir mirando lo que tenía anotado, es como, ¡ah! Claro. Pero, no, esto que decías de, es verdad, vos mirás nuestras leyes y decís, y en Uruguay, están re despegadas, están de más. Ahora, vas a la calle de la mano con tu novia, con tu novio, con tu novie, o se sube una piba trans al bondi y es pra, todas las miradas, y lo saben, y lo sienten, y sienten en sus ojos. Vas por la calle y alguien alguna estupidez te dijo, es lo que yo siempre digo, que me pasó con este amigo, que lo hace desde el amor, porque es una muy buena persona, y no entiende porque no lo vivió, de estar en una plaza sentado con la persona que vos querés de la mano, y que venga un grupo de gente a violentarte, a insultarte, con armas blancas, con armas de fuego, en grupo con batotas para cagarte a palos, que te amenacen, que te digan, no te da vergüenza, que acá hay niños, que, o sea, desde ese lugar, de que, entonces culturalmente no avanzamos nada, por más marco normativo que tengamos, no sirve si no hay un cambio cultural que acompañe. Y encima, debido a que tenemos ese marco normativo que no se acompaña con un cambio cultural, ahí está la falsa creencia de que tenemos privilegios. Salen de privilegios cuando estamos tipo, en la lona. El No mundo está entienden hecho que para las si haces personas heterosis, caliente, no está hecho para la comunidad claro, LGBT. Nosotras no somos privilegiadas en nada, les privilegiadas son ellos que tienen acceso a todo, es que por nadie algo les existe esta cuestiona, esto necesidad. que vos decís. Yo hace 35 años vengo viendo personas hetero besarse en la calle y la gente pasa y dice, ay, están enamorados, están enamorados. Y lo ven Bonito. a una persona gay con su pareja y te dicen, qué Hijo aberración. puto de mierda, qué chancho. Claro, entonces Claro. vos decís, qué injusto, ¿no? Qué injusto, porque en realidad el No, no amor puedo. no debería tener género. En realidad no Ese tiene mismo género, amor. el género lo pone la sociedad,
desde un lugar de ignorancia, desde Estoy igual de odio, enamorada de... ¿no? Entonces vos Claro. decís, qué increíble, ¿no? Ves a dos personas hetero besarse y decís, qué amor, mirá qué linda esa pareja. Pero sin embargo ves a dos personas del mismo sexo besarse y todo el mundo queda mirando como diciendo, estos son unos bichos. O sea, es una injusticia total que Claro, se vive socialmente. claro, Entonces, por eso yo siempre claro. hago referencia a esto de trabajar entre todos culturalmente, ¿no? En la sociedad, con la sociedad, para la sociedad, y ahí empezar a visibilizar, promover, este, los derechos que tenemos todos es a ser felices, ¿no? Y en esto que hablabas hoy, déjame hacer un énfasis acá, Johnny, que vos hablabas de la prostitución. La verdad que sí, es lamentable que la comunidad trans, o sea, en el 2016 el MIDES hizo un censo para población trans que arrojó que el 81% de las personas trans se dedica o dedicó al comercio sexual. Eh, Ujú. ahí nos puso la sociedad. Y porque además es el único medio de Claro, sobrevivencia que tienen las personas trans. Porque tienen que mantenerse, porque tienen que pagarse un lugar donde dormir, porque tienen que comer. A las personas trans no les gusta estar en la prostitución, están ahí porque no les queda otra. Y acá, cuando claro. hablamos de la prostitución trans, también hablamos de los factores de salud que implica la Bien. prostitución, Ah, ¿no? bien. Las inyecciones industriales con aceite para verse de una forma hegemónica, porque la sociedad, cuanto más tetas tiene la persona trans, más linda está, más hegemónica, ¿no? Como eso. La gente no está acostumbrada a ver una mujer trans que no sea hegemónica. La gente está La acostumbrada a ver pobre una con persona barba, trans que con no teta puede y culo apagarse sola. hecho, y no solamente la silicona industrial y el riesgo que implica para la salud de esa persona, sino también los tratamientos hormonales clandestinos. Por eso esto se Sí, planteó claro. en la ley integral para personas trans, para que las personas trans tengan un centro de referencia con un acompañamiento de un médico, ¿no? Que haga ese acompañamiento y que la persona pueda este, tener una trayectoria en la salud más o menos pasable, acompañada por un médico de referencia. Por eso nosotros hacemos mucho énfasis en eso, ¿no? De que está bueno que en la ley integral para personas trans se haya planteado la armonización, porque ya se está haciendo, acá en Las Piedras el colectivo diverso hizo tremenda fuerza para que un policlínico que tenemos en el hipódromo, las personas trans puedan empezar ahí su tratamiento de armonización y no tengan que viajar al Zamboa, que era el único lugar de referencia donde se podía hacer el tratamiento hormonal. Entonces creo que hay pila de factores a trabajar, Dami. Vos que trabajás en la salud, yo también trabajo en la salud, entonces entiendo que es una necesidad tremenda, ¿no? Como empezar a trabajar esto en estos ámbitos, en la salud, en la educación, en los centros educativos, el acceso al trabajo, que es tan importante, ¿no? Este, hay como que Derecho la humano, población fundamental. trans rezagada históricamente de todo, ¿no? Inclusive de tus Claro. propios hogares, porque yo me acuerdo que cuando se empezó a trabajar en la ley integral para personas trans, hablaban de este, el cuidado de los padres, ¿no? Como la patria potestad de los padres. Y cuando las personas trans se van de sus hogares a edades tempranas, 13, 14 años, ¿dónde está la patria potestad de los padres? ¿Dónde ¿Cómo se...? está? ¿Dónde están las obligaciones de los padres? ¿Dónde Ahí están? está, ¿Por qué no les exacto, obligan a cuidar y hacerse cargo de esas infancias trans? claro, Porque son cuerpos que para la sociedad no existen. Son exacto. vidas que no importan. Por Ex- eso no se hace política. Entonces, por eso tenemos que visibilizar. Exacto. Entonces, viste que la problemática es como mucho más profunda. Igual me encanta que plantees todo esto porque me parece que está bueno tirarlo sobre la mesa y desde todos nuestros espacios poderlo visibilizar. Pero la verdad que hay un trabajo tan grande que hacer todavía, ¿no? Igual hay un sector de infancias trans y familiares trans, por ejemplo, TVU, que acompaña mucho, es una colectiva que acompaña mucho a las infancias trans. Me parece que el camino es por Saludos a ahí. Rodrigo Exacto. Panda, Está Patricia Gambetta a también, Rodrigo que Fletón. tiene un hijo Está bueno. trans y que lo apoya, y que también eso, promover todas estas cuestiones de apoyo a la comunidad, me parece que es un cambio que está de más y que es el camino por el que tenemos que ir, ¿no? Que no quede solamente Claro. en una marcha o en una pancarta, sino como hacer el trabajo con la sociedad desde todos estos Y el lugares. día a día. Exacto. El trabajito de hormiga es el que más cuesta, pero es el que más rinde. Y con esto que vos decías de la hormonoterapia y del acceso a la salud, yo trabajé 4 años, bueno, nosotros cuando nos conocimos creo que yo estaba en el Samboa, que iba de forma honoraria, yo fui durante 4 años acompañando procesos
y también eso, de que sean centros. Primero el objetivo era descentralizar, que las pibas, los pibes trans, pudieran ir a cualquier centro de salud a recibir su hormonoterapia cruzada. O no, pero también tener, o sea, que ya voy a ir por ese lado, quiero que hablemos de eso, pero lo voy a dejar un poquito para adelante, así vamos con un orden. Pero, y también, no solamente para ir al hospital a recibir sus hormonas, sino también me duele la cabeza y tengo un lugar donde sé que voy a ir y bueno, el acceso empieza desde cuando me llaman y en vez de decirme Juan, me dicen Juana. ¿Tá? Desde el simple hecho de respetar mi nombre. Si tú ves que viene una persona que tiene una impronta de género femenino o que te viene con un documento femenino y vos tenés una discordancia porque no te subieron en el sistema todavía la actualización del cambio de nombre y sexo registral, o sea, es una cuestión simple de voluntad. Nosotros en San Juan ni siquiera necesitábamos el cambio de nombre y sexo registral, le preguntamos a la persona, ¿cómo te autopercibís? Y usábamos un nombre social. Eso ya ha validado la identidad de la persona, que no tenemos que hacerlo. Eso es otra de las cosas que me parece un asco, que las personas tengan que necesitar que una tercera persona les valide si yo te doy permiso a ser quien vos sos. Eso me parece nefasto. Ahí muchas veces... Y desde ahí, con eso... No, pues te quería hacer una mención ahí de lo que vos planteabas. Nosotras formamos parte del Consejo de Diversidad Sexual Nacional, donde se trabaja la Ley Integral para Personas Trans, entre otras cosas. Y bueno, desde ahí hay varias organizaciones sociales participando, como Ovejas Negras, TVU, trabajando para que la ley se cumpla y se hacen todos estos planteos. Desde ahí se está trabajando justamente que las instituciones de salud, por ley, porque aparte ya es una ley, la institución que no lo haga estaría faltando a la ley, ¿no? Pregunte el pronombre, la identidad de la persona, cómo se identifica, porque en realidad ya es legal, entonces la institución que no lo haga estaría faltando a la ley. Entonces, desde ahí se está trabajando todo eso. Lo digo para que se sepa de que en realidad en este consejo se está trabajando todo esto. Hemos avanzado mucho, falta, obviamente, pero que lo sepan que se está trabajando pila en eso. Claro, porque claro, yo que estoy más metido en la internet, conozco gente y uno que va a través de un recorrido histórico conociendo gente, a ver, lamentablemente, y está además por unos, es lamentable porque necesitamos, por eso yo tuve un encuentro con una chica muy joven la semana pasada, o hace un par de semanas, muy joven de eso, de cómo las nuevas generaciones están dando las brillas sociales, las van re distinto a nosotros porque tienen una realidad distinta y está además, yo creo que nosotros tenemos que pararnos desde atrás y dejarles dar su lucha, su forma, respaldarles y enseñarles lo que podamos, aprender lo que podamos, y que también entiendan el recorrido histórico, porque, o sea, dejamos un montón de compañeros y compañeras atrás. Me pasó con una pareja que teníamos una diferencia de edad, ¿tá? Que no entendía por qué para mí yo estaba tan eufórico en la marcha de la diversidad. Yo conocí la marcha de la diversidad que no llegábamos a llegar a la Plaza Cagancha. Y ver 100.000 personas movilizándose, te dan ganas de llorar, te dan ganas de explotar de felicidad. Es una lástima y es como si vos, que es un día como que te habilitan a hacer, pero ya es un avance el que se te habilite a hacer. Entonces, eso está de más. Y bueno, ir por más y que se trabaje en la cotidianidad. Y déjame decirte, Johnny, que la Marcha por la Diversidad es una acción política que tenemos. Eso, no es una fiesta. Porque, o sea, es una fiesta sí porque nos celebramos unides, celebramos que estamos juntos, celebramos que hay una coordinadora que genera esta marcha multitudinaria con más de 100.000 personas, pero siempre a reivindicar que es una posición política y un reclamo de denuncia a un Estado históricamente ausente, ¿no? Y lo que reclamamos, porque la gente dice, sí, la marcha, la no, pero estamos reclamando nuestros derechos. Estamos tomando las calles de forma pacífica, de forma de fiesta, para luchar por la diversidad, ¿no? Y claro, no es la marcha de la diversidad. Claro, no es de la diversidad, es por la diversidad. Exactamente. Y parece menor acá. Y el genio de Diego Sempol una vez me parece a mí, cuando recién arrancaba, dije, no, sí, la marcha dice, no, esto es porque todavía no tenemos garantías. Exacto. No tenemos las garantías que necesitamos tener. Entonces, seguimos peleando por una diversidad y un acceso. Hay una frase que Marshall Johnson dijo que es, hasta que mi gente en todo el mundo no tenga sus derechos, no hay nada que celebrar.
exacto. Y Amamos esa a frase Marcha, me quedó gracias por todo lo grabada que nos dio. siempre, porque sí, nos celebramos nosotros, luchando, tomando las calles, visibilizándonos, acompañándonos, amándonos, pero es una marcha de reivindicación política ante un Estado que nos violenta, nos reprime y nos coopta nuestros derechos. Claro, claro que sí. Pauli, amor, decime, a vos, frente a todo esto que pasó, yo ya más o menos, o sea, nos conocemos hace banda, pasa tiempo, yo ahora estoy en el otro lado del país y capaz pasa 1 o 2 años, no nos vemos, después nos vemos y está de más, es como si nos hubiéramos visto ayer, pero más o menos yo ya sé cómo me vas a contestar vos, pero es esto que yo te decía, yo quiero que las personas, cuando yo toco un tema, hablen desde su lugar, puede ser hasta violento e irrespetuoso, a ver, que yo tengo una descendencia afro, pero no tengo un cuerpo racializado. Entonces, capaz que en algunos espacios, por poner un ejemplo, sufro más situaciones de violencia porque tampoco es que soy una cosa caucásica hegemónica, pero no tengo el cuerpo más racializado. Entonces, me parece capaz que yo hable de identidades afro no es lo más asertivo, ¿ah? Porque no es lo que, o sea, me parece que una persona que lo transita, lo vive y sufre eso, tendría que hacerlo. Por ejemplo, en este caso, a ver, pensé, infancias trans, gente que venga militando hace bandas, joven, que esté más, Paulita, hay una banda más, no quiero que nadie se entienda tampoco, pero nada, te viniste vos porque para mí estás de más, al igual que un montón de gente, pero quería hablar contigo, ¿cuál es el problema? Yo lo con quien quiero. Yo fui infancia trans también. Claro, claro, vos tuviste una infancia trans, ¿por qué no puedo hablar de la tuya? Claro. Si vos accediste. Y en esto, ¿no? En todo este bardo que saltó, que incluso salió, por ejemplo, Dross a hablar. Yo reaccioné ese video en vivo pensando que iba a ser un balde de mierda, iba a decir, no estuvo mal. Hubieron algunas cosas, dijo disforia de género alguna que otra vez, y yo veo como, ¡ay! Escuchar eso me duele, me parece que es igual un poquito por ser hijo de su generación, que yo no suelo avalar discursos de odio por ser hijo de su generación, pero no era un discurso de odio, de hecho, no está mal el concepto que quiere transmitir. Más que nada era por la expresión en Twitter y la exposición que yo creo que por más que vos pongas, nadie tiene el derecho a eso, no habilita que te violenten, una cosa, o sea, por más que vos te pongas, por más que vos camines por la calle estudiando, nadie puede venir a darte una teta, o sea, no, yo sí me estoy pidiendo capaz, vos me podés vulnerar, no, ¿ah? Pero quería saber, desde lo que a vos te interpela, desde tu lugar, desde primera mano, ¿a vos qué te parece? ¿Que es una decisión de los padres, madres, cuidadores, doctores, el tema de permitir, primero, aparte me parece que el discurso es muy nefasto y se habla de hormonización e intervenciones en niños cuando nunca se plantea a niños, se habla desde la adolescencia, que es donde se empieza, que sería fisiológicamente el cambio, ¿ah? O sea, ya sé que más o menos un poco, Primero pero déjame a ver, hacer, ¿son los padres, las madres quienes tienen que decidir esto? primero déjame hacer un énfasis en esto que decías de que hablaba de disforia de género. El hecho de estigmatizar a las personas trans ya me parece un discurso de odio, me parece un horror. Claro, ¿Tá? Y también me parece poca información, ignorancia, me parece un poco de todo ahí. viene por ahí, A me parece. veces de un poco de informarse antes de... Y después, a mí me parece que, primero que nunca se habló de hormonización a niñes. Las niñas no necesitan hormonización. Sí se habla de les adolescentes, ¿no? La autonomía progresiva del adolescente existe en el artículo 11 bis no sé si sabés más o menos sobre el artículo 11 bis de la De Constitución. la ley, y de hecho está garantizado, perdón que te corte, en lo que es la Convención Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes del 89, ratificada en Uruguay. En el 90, entonces, es un derecho humano. Exactamente. Así de grande. El derecho a la salud. No, una ley no puede ir en contra de derechos humanos. Exacto. El derecho a la salud es un derecho que tenemos todos. Y en esto que te contaba hoy, de las hormonizaciones clandestinas, esto que hoy te decía, las hormonizaciones clandestinas, lo que buscamos nosotros con esto es que esto no siga pasando. De hecho, ha disminuido la hormonización clandestina.
¿Por qué? Porque Claro, qué mejor que tener un referente, un médico de referencia, que te haga un acompañamiento, que sepa cuánto vos tolerás de hormonas, se hace un seguimiento también psicológico para ver si la persona está segura del proceso que quiere empezar. Se habla de las un adolescencias cuando están acompañamiento. en un proceso y que además se perciben como personas trans. No es que es para Claro, todo el mundo. La persona se tiene que percibir trans para hacer este proceso. claro, no es obligatorio, no se confunda Exacto. legal con obligatorio. Exacto. Y nunca se habló de niñas, o sea, las niñas no necesitan de ninguna manera hormonizarse. Entonces, hay ahí como un manejo, un mal manejo de la información para justamente generar toda esta confusión en la sociedad, ¿no? Claro. Siempre cuando Y hablamos es de un la manejo hormonización en muy adolescentes hablamos de pensado, no la es vida aleatorio. progresiva, ¿no? Claro, Porque en esto que hablábamos hoy, las infancias trans. Yo cuando era chica, yo ya me daba cuenta que era trans, que a mí las cosas de varón que mis padres me ponían, me mandaban a jugar al fútbol, yo sufría pila porque yo quería jugar con otras cosas, yo me quería poner ropa femenina, yo quería otras cosas. O sea, es un proceso. eso es No es que bueno. vos te levantás un día y decís, bueno, hoy me voy a armonizar porque voy a ser trans, ay no, mañana vuelvo a ser hetero. No, es un proceso personal, Claro, ¿no? De cada ser que se autopercibe como persona trans. claro, Entonces, eso claro, hay que acompañarlo, ¿viste? claro. No sé si Es quedó que me parece contestada que la también es pregunta, esto, porque se capaz habla que de me la fui un poco decisión por del las ramas. padre. No, no, está de más. A ver, esto es tu espacio. Yo simplemente propongo y vos haces lo que gustes porque es eso lo que yo quiero. Tu experiencia, tu espacio y tu, no solo experiencia, porque no hablas sobre sí de la experiencia, pero del acumulado político. Exacto, como dice Yasmín ahí, es una información mal manipulada para ir en contra de lo que no entienden o que entienden a veces Yasmín y no quieren. Es una cuestión ideológica, no es aleatorio, no es que, ay, desde la inocencia yo, ay, ups, digo que las niñas, o los niños y niñas, porque no existen las infancias trans en esas cabezas, no entienden todavía qué les pasa. Claro que entienden, ¿cómo vos nos vas a decir a nosotros qué vivimos? O sea, vos nos vas a contar qué fue lo que nos pasó, Y cómo también, sufrimos. también hubo un trabajo No, de los grupos religiosos que también generan un estaba más odio para la conservadores. comunidad. Somos el ejemplo Los de todo lo movimientos que estos está mal, de todo lo que conservadores es que el promueven el infierno. odio hacia la comunidad también han tenido un factor fundamental en la sociedad, ¿no? De promover el odio, la ignorancia. O sea, hay un montón de cosas que están heavy que hay que cambiar, seguro. Claro, claro que sí. Entonces, o sea, yo, y no sé si vos estás de acuerdo conmigo, esto que vos traías, no hablamos, en realidad hablamos de infancias, pero acá también hablamos la infancia por lo del tema de que un niñe, una niña, un niño, se autopercibe ya independiente. O sea, aunque sea pequeño, pequeña, pequeñe, a los 3 años es la edad en que ya se puede autopercibir la identidad de género. Entonces, no es que hay que esperar a los 18. A los 18 la persona llega tarde y está transitando un cuerpo que capaz que no le devuelve lo que quiere ver, o capaz que sí, que ahora ya voy a ir hasta ahí. Pero yo creo que lo ideal sería, primero que nada, la decisión es de la persona que tiene el cuerpo. La familia, lo ideal sería que acompañe esa decisión. Así, no podemos intervenir cuerpos de personas que no están, o sea, tampoco podemos intervenir una persona en contra de su voluntad. Me parece que falta información. Voy a cambiar de orden eh, las preguntas, un poquito para así me queda todo como ordenado. Entonces, un poquito ya lo hablamos, pero la realidad de las personas trans en Uruguay ya la estuvimos hablando, que era esto, para hacer un resumen, esto, ¿no? La falta de acceso a todos los espacios públicos, como el trabajo, la salud, la educación, incluso en el espacio privado, el derecho a una familia, porque te excluyen hasta de tu familia, y te vulneran todos los derechos que puedas encontrar. Se intenta generar políticas que disminuyan esas brechas y se interpreta esa generación para respetar el principio de la igualdad como un privilegio. Obviamente no tenemos, si no, no necesitaríamos una ley que nos diga, che, no nos maten.
¿Ah? Si Y tuviéramos después, privilegios, las personas trans no vivirían hasta los 35 años. mínimo, Menos de la o sea, mitad es de la lo que vive una situación. persona hetero cis normal, digamos. Digo, Claro, normal. 35 años, yo estaría muriendo. Yo estaría, ya está, chiques. O sea, bueno, y es horrible, ¿sabes por qué es horrible? Que vos lo debes entender. O sea, explicarle a la gente esto que no ha visto a sus compañeros, compañeras, compañeras de lucha caer. ¿Ah? Sí, somos compañeras, Jasmine, somos compañeras de carrera. Empecé derecho, ¿qué pasa, Poli? Que estoy tan metido en necesitaba saber más de leyes, porque hay que generar más políticas. Esto hay que ir con buenas armas, porque tenemos un retroceso. También así como hemos avanzado en marcos normativos, en muchos grupos se ha retrocedido en derechos y garantías de derechos en muchos países y no nos podemos dormir en los laureles. No podemos pensar que el avance normativo es para siempre y que está garantizado. A ver, primero, y yo esto siempre quiero hacer énfasis, los derechos son nuestros. Los estados no nos dan los derechos. Los estados los garantizan. Los derechos humanos son inherentes, inalienables, ¿ah? Y son intrínsecos. O sea, nacemos con ellos. No nos los pueden sacar y nos corresponden por el simplemente de nacer dentro de la especie humana. ¿Ah? Entonces, no es que el presidente o la presidenta de turno nos va a decir, sí tenés derecho a esto. No, yo el derecho lo tengo. Vos vas a generar un marco normativo o no para que yo pueda disfrutar de mi derecho y hacer ejercicio del mismo. Y eso me parece que es re importante, que lo entiendan. No nos dan derechos, son nuestros y nosotros lo que salimos a hacer es a pedirlos. Y en general el movimiento LGBT en Uruguay ha sido reconocido por tener movimientos y luchas desde el amor. No salimos a quemar cosas. Y que si lo hiciéramos, a ver, les molesta más que pintemos una pared, que pongamos una pancarta, a que nos encuentren una piba en una bolsa negra una vez por semana, 2 veces por semana. Entonces, organicemos las prioridades, gente. Y en esto, ya, desde cómo se dio en Uruguay, yo tengo ya mi opinión formada, que viene de la mano con esto, que si no problematizamos y civilizamos, no se trabaja, pero vos considerás que el uruguayo, la uruguaya, el uruguayo promedio, se autopercibe como transfóbico, como LGTB-fóbico, y crees que lo somos como sociedad. ¿Crees que Qué somos una sociedad pregunta, transfóbica que nos qué sentimos pregunta. moral? No quiero Me que las encanta. personas hetero me salgan a matar después. Sí, creo que sí, que son muy homofóbicos. Por Creo que eso, tiene que ver también con un tema de educación, esto que te decía de que hay que hacer un cambio cultural. Hay muchas personas que lo hacen desde el odio, pero también hay muchas personas que lo hacen desde la ignorancia. Entonces creo que el camino es la educación, ¿no? Y cuando me hablo de claro, educación me refiero a tratar estos temas en todos los espacios. Pero me parece fundamental las aulas, porque los claro, pibes, les pibites, vienen muy despegades y son la nueva generación, sin olvidar las trayectorias. Esto que decías vos, hemos perdido muchos compañeros por hacer esta lucha. Este sí, pasito que hemos pionera. avanzado, hemos perdido muchas compañeras que realmente lucharon, luchan y seguirán luchando para hacer este cambio. Bueno, ¿No? Gloria me dolió una banda. Gloria me dolió una banda. Y Sí, bueno, Michelle se murió re joven y se pudo haber equivocado. Pero me pareció horrible todo lo que se dijo. Gente, las personas LGTB tenemos derecho al matrimonio porque Michelle se sentó y de su puño y letra laburó una banda. ¿Se cometió errores? Cometió errores. Pero la lapidaron. sí, ¿Ah? sí. Y hay gente que ha cometido errores más salados que ese Y y siguen sigue con ocupando sus puestos bancadas de en poder. el Parlamento. Hay Exacto. delincuentes, Pero no, hay o sea, violadores, hay gorda, abusadores que no podía todavía estar los tenemos ahí como si nada. O sea, estamos mal como imputados, sociedad. imputados por abuso sexual a menores y demás. Pasa nada, pasa nada. Acá, Yasmín, justo una compañera de Facultad de Derecho acá de Salto, nos está hablando de esto mismo, ¿no? Que agarrada esta obra y que ella, como mujer trans, está orgullosa de haber transitado por la facultad, por la universidad, pero lo que le costó esto, sí, por suerte en este último tiempo hemos tenido personas LGTB que, más LGTB sí, pero sobre todo las pibas, los pibes trans, que lleguen a facultad, es
muy Obvio. difícil. Yo felicito Entonces, a se habla desde la Yasmines, meritocracia. yo la felicito y también felicito su actitud hacia la vida, ¿no? Como su empoderamiento, por decirlo de alguna forma, para encarar la vida. Pero lamentablemente hay un 80% que hablábamos hoy, de personas que no tienen esa capacidad, ¿no? Porque están solas, porque no tienen Y menos apoyo, familias. porque están ya cansadas de luchar y ver que no hay cambio y que siguen Claro. en la misma. Entonces, creo Y que el hambre puede también, ¿no? claro, creo que, digo la palabra contagiar que es fea, pero con esas ganas de luchar, ¿no? A mí me costó mucho también llegar a donde estoy, ser artista, ser DJ, me costó pila, le puse muchas garras porque no me quise quedar haciéndole caso a una sociedad que me obligaba a hacer prostitución. Entonces creo que también eso es un proceso personal que hay que acompañar. Y nosotras como referentes que hemos podido superar un poquito eso, me parece que tenemos que ayudar a otras, a otros, a poder Dar la avanzar, mano. a dar la mano, a Ujú. apoyarles, ¿no? Porque estas Claro. generaciones vienen mucho más empoderadas que otras que quedaron olvidadas. Eh, Entonces me parece No, son de que armas tomar, sí, me encanta. Son de armas tomar, sí, van para el frente. Entonces yo creo que tenemos que apoyar desde nuestra experiencia, porque a veces también igual eh, ser tan de armas tomar puede llevar al choque y no a generar un buen intercambio. A veces uno cuando hace lobby sabe que tiene que hacer tipo, bueno, y respirar hondo y hacer de tripas corazón, porque se encuentra con discursos nefastos y que están de menos, pero uno sabe que, bueno, son las reglas del juego y tiene que respirar hondo. Saludamos ahí a Cele, que la amamos, que tiene que respirar hondo porque sabe que es el espacio que hay que ocupar para generar políticas y tratar de generar garantías. Y te encontrás con, bueno, todo. Y cuando digo todo, todo, cosas que vos decís, no, esto ya no pasa. Y decís, wow, sí pasaba. Entonces está de más, y eso, y que tampoco podemos saludamos a solapar, Marcela Madonna tampoco Moyada podemos de paso, solapar porque hablaste de, la realidad que seguimos viviendo. Porque todavía seguimos viendo claro, nuestras hermanas trans en Boulevard prostituyéndose, expuestas a la violencia extrema, a las violaciones, a los abusos, ¿no? A la trata. Hay un montón de cosas que no podemos no ver. Porque está, claro, vos claro, y que no decís, es un la trabajo, sociedad nos puso en ese lugar. Pero aparte de eso, se vive la noche, la calle es una vida totalmente paralela. Te subís a un claro, coche y no sabes si volvés. Hace poco acá, a claro, una compañera en Las Piedras, un cliente salió con un cliente y le cortó la garganta. No sé si te acordás del tema ese que porque nosotras estuvimos haciendo un acompañamiento, estuvimos ahí ayudándola. Por suerte, hoy podemos decir que está bien, pero sí, no solamente es la prostitución, ¿no? Y el comercio sexual, todo sino lo que lo que está se alrededor, vive atrás de todo eso. Es claro, y muy que no hay, heavy. eso es otra cosa, que es como para un capítulo aparte, pero está además, a ver, trabajo sexual, se habla muy sueltos de cuerpo a veces de trabajo sexual, sin preguntarle a la gente que está de primera mano, eh, a pibas que tuvieron que transitar esos espacios, porque eh, las posturas a veces se radicalizan mucho en abolicionismo o regularizacionismo. Yo creo que como todas las cosas hay que regularizar porque lo que no se escribe, lo que no se regulariza, queda a la libre interpretación o queda en un, como esto, la hormonoterapia en adolescentes trans. Va a suceder que nosotros no escribamos una ley, no tomemos acción en ese, es negligente como sociedad y como Estado, porque va a suceder, las pibas, los pibes se van a inyectar la silicona industrial, que es horrible, después se les corre, se deforma, hay que sacar, se inyectan en la cara, les generan consecuencias para toda la vida que les marcan, les sellan el destino, y está de menos que tengan que hacer desde la ilegalidad, tienen que incurrir a la ilegalidad porque hay un Estado ausente. Lo mismo con el trabajo sexual, o sea, no hay garantías, están expuestas ni siquiera a trabajar para sí mismas, tienen que trabajar, la mayoría de la guita se la lleva otra persona para un falso cuidado que nunca existe, porque siguen poniendo el cuerpo, están expuestas a que les pase lo que les pase en un auto, en un bosque, en un hotel, lo que sea, que queden nada, porque quedan nada, no se investiga, yo sigo indignado por homicidios de, no sé, 2012, que siguen en investigación,
Y sí, estamos por ahí trabajando, mentira, esas carpetas están privadas. Nadie está moviéndose por esas compañeras, por esas pibas. Entonces, no quieren que nos indigne, pero te hablan desde el lugar de que no, porque quieren, no sé, quieren una presión por ser trans, quieren privilegios, ya tienen privilegios. Y vos decís, ¿qué? O Claro. sea, ¿qué? De Igual, hecho, eso que decías entonces está, de la pensión, identificarnos como transfóbicos es, creo que el primer paso para poder decir, bueno, somos un país transfóbico, hagamos algo al respecto. No está mal que admitamos serlo. Lo malo es no admitirlo, porque, como decís, si no se nombra, no existe. claro, yo creo que ahí no solamente hay que admitirlo, sino también hacer el cambio, desconstruirnos. Por eso siempre digo que la educación, y cuando hablo de educación, esto que estamos haciendo ahora, la gente que nos está mirando, se está educando, porque en realidad está conociendo Claro, las realidades que vivimos y lo difícil que es este proceso, ¿no? Pero hay algo que nadie nos va a quitar, que es que somos nosotros, somos reales, somos lo que queremos ser, y esa es la libertad que tanto molesta, porque no nos dejamos influenciar por una sociedad que quiere que yo me vea como ellos quieren. Entonces me parece que hay que tener ovario y huevo para ser trans. claro. ¿Me Sí, entendés? una banda. Y Una banda, bancártela. porque no cualquiera. Y Ser ser fiel heterosis a tu es personalidad y facilísimo. a tu identidad. Y eso molesta, Claro, molesta y molesta claro. mucho, ¿no? Entonces, Ser bueno, heterosis es re fácil. claro, Claro. Y, obviamente. claro, Paulita, en esto que vos decías de la educación, que yo lo iba a nombrar y ahora, por cierto, que se me pasó, es que yo siempre planeo estos espacios, saludamos a la doctora Fernanda Coutinho, que la amamos, si quieren saber de endocannabinología, ¿tá? Y de cannabis medicinal, hablen con gente que sepa, como ella está despegada, la amamos, aliada completa, la amamos, Besitos a y la está doctora. grosa soy su fan, yo soy su fan, perdón, aparte de su amigo, soy su fan, La así esperábamos como a soy tu seguir. fan. Este, esto de la educación, me parece que necesitamos también dentro de las políticas educación, pero que sea que sea algo transversal al sistema educativo, que esté siempre, que permee el sistema educativo, que no, a veces se abordan las temáticas de orientación e identidad, pero se abordan en situaciones puntuales, emergentes, de una piba trans que quiso usar el baño de mujeres y hubo bardo, y bueno, y a veces buscan la solución con muy buenas intenciones de que use el baño de escritos de profesores de no sé qué, y sigue habiendo esa diferencia, se sigue separando, sigue siendo violento. Entonces, tenemos que tener una educación sexual integral que aborde desde. Cuando sea la educación intersexual integral, lo único que hacen es ponerle preservativos a una banana. ¿Por qué? Porque se piensa desde la heteronorma en que lo que hay que evitar es que las personas que tienen relaciones sexuales, que van a ser siempre heterosexuales, obvio, no queden embarazadas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es lo único que puede suceder. Se desconoce el abordaje de las personas que celebramos en Argentina que se aprobó la ley de VIH, hepatitis B y enfermedades infectocontagiosas, que me parece que ahí, nada, tenemos que mirar y decir, hermanes argentines, vamos a aprender de ustedes, porque necesitamos un poco de eso. Eh, tenemos que una falta en eso, en la sexualidad, desde la vivencia de la sexualidad y el placer. La sexualidad separado de lo que son las prácticas sexuales. Esto que te digo, nos reducen a prácticas. O Exacto. sea, no es que vos podés, o sea, no, somos con quien nos acostamos, y no es eso, Siempre, por eso es otra hoy cosa. yo te mencionaba esto del estigma social, ¿no? De muchas veces asocian a la comunidad LGBT con el VIH y con quién me acuesto, con quién me dejo de acostar. En realidad las estadísticas demuestran que ay, no me sale la palabra. Los contagios de infecciones sexuales se dan más por personas heterosis que por personas LGBT, o sea, no tiene nada que ver, siempre el estigma, ¿no? Me parece genial, obviamente, empezar a que este tema del VIH y de otras transmisiones de contacto sexual se hablen naturalmente. Tiene que salir el estigma. Hay que sacar los estigmas. Claro, Porque siempre somos sí, claro, juzgados, siempre asocian la comunidad con el VIH y realmente no es así. No es así. claro. Entonces está bueno que
empecemos a hablar en los espacios educativos sin tabú, pero no estigmatizando, sino desde un lugar Claro. de educación, de información, de que los pibes aprendan a cómo cuidarse, que aprendan las distintas enfermedades sexuales que existen, pero que no estén de la mano de la comunidad, porque en realidad si no siempre seguimos siendo estigmatizadas en ese sentido, Claro, ¿no? Me parece claro. que la educación es lo fundamental. La promoción, la visibilización, tomar acciones, generar acciones. Nosotras desde la colectiva, nosotras no solamente trabajamos en el mes de septiembre, nosotras estamos todo el año Claro. participando de espacios, trabajando en un consejo, en una coordinadora, dando talleres, haciendo acompañamiento. Es un trabajo de forma honoraria que hacemos tan grande que debería hacer el Estado y no lo hace. Pero vemos una necesidad tan Mientras grande, estaba docente, ¿no? sociedad civil presente, ¿no? Y Exactamente. eso es lo que te da bronca, cuando gente, es por eso también, igual yo mirando el video de Dross, yo pensé que iba a ser horrible, pero de hecho tiene un poco de razón. Igual yo creo, porque él habla como de que no hay que gastar las energías en redes sociales, porque es un medio de gente. Sí, desde la comodidad, de comodidad de un teléfono cualquiera dice cualquier huevada, y está bien. La gente que milita, desde los cibermilitantes, a ver, sí, es verdad, el cuerpo hay que ponerlo en la calle, y es cuando nos exponemos, y hay que ponerlo para hacer lobby también. A veces es difícil, da miedo, está salado, porque nos exponemos una banda de cosas, pero también, o sea, yo creo que tampoco está de más hacer esa cibermilitancia, porque es otro espacio a conquistar. Y si Twitter es un espacio transfóbico, bueno, vamos a aparecer en Twitter y vamos a caer con todo, porque hola, estamos acá, Yo siempre ¿no? digo que tenemos que Entonces, avanzar con el para, mundo y con todo lo que evoluciona, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales hoy por hoy, lo viví en la pandemia, por ejemplo, de que todo fue por redes sociales, reuniones, podés hacer reuniones internacionales con personas de otros países, o sea, creo que las redes sociales también son un factor que hay que utilizar como herramienta para nosotros estamos generar a 600 kilómetros esto que estás ahora. generando vos ahora con esta charla. Me parece fundamental, porque hay que evitar todos los espacios para hablar sobre estos temas. No, o sea, obviamente que sí, hay que poner la cuerpa en las calles, en las aulas, porque está bueno tener ese vínculo y es muy importante, pero también desde estos espacios, porque el mundo y la sociedad va evolucionando en este tema de lo electrónico y demás, que también hay que ocuparlos. Ahora se hace mucho Amor, bullying nos quedan y 24 segundos, me dice esto. bueno, está. Nunca me había pasado que se me corta un audio. Ah, nos queda Fue, poquito. fue muy linda Lo la charla, último Cris. que yo quería hablar, era de cómo afectaba la representatividad, por ejemplo, en series de televisión. Nada. Pero lo hablemos en otro encuentro. Pauli, muchísimas gracias.